tarde o temprano todos nos vamos a subir a un auto chino. Y aunque ha habido bastantes fiascos en el mercado, la verdad es que no siempre un carro chino es una mala compra. Viajamos a conocer dos modelos de la marca de autos eléctricos más grande de China. Esta marca se llama BYD y está a punto de lanzarse en México. Y para esto nos llevaron a una pista especial que se llama México Drive Resort. Llegando a México Drive Resort, hicimos check-in, nos registramos y nos dieron una bonita playera y una gorra, nos tomamos algunas fotos. Había gente de televisoras, había otros influencers, gente importante, famosos que no conozco, pero que yo sé que son famosos porque todo el mundo decía, mira esa famosa, mira ese famoso. No me toques, soy famosa. Se ve que la marca tiró la casa por la ventana para que todo el mundo pudiera probar sus carros. Y todo parecía que iba a ser un día perfectamente normal, con típicas pruebas de autos. Y yo estaba muy emocionado de tener la oportunidad de probar vehículos en una pista cuando nos comentaron esto. Nada más es para conocerlo. Esto es un warm-up, no es un lanzamiento. Cuando lanzamos la marca, ya van a poder correrlo y probar la velocidad, el arranque. Lo van a sentir luego. Una parte de mí se sintió un poco triste y decepcionada de que no íbamos a poder llevar el carro al límite. Sin embargo, la gente de BYD fue muy gentil con nosotros y algo que me pareció muy padre es que una de las top ejecutivas de BYD se tomó el tiempo de hacer su mejor esfuerzo para hablar en español y explicarnos perfectamente su primer modelo, el sedán llamado Han, como la dinastía. Es la tecnología más avanzada de toda la industria. Entonces tiene mayor seguridad, mayor durabilidad para asegurar mayor rendimiento de la batería. Para los que no saben, la dinastía Han fue una de las dinastías más importantes de China. Luego, mi brother Fernando, encargado de productos en BYD México, nos dio un recorrido todavía más específico sobre las características de este sedán llamado Han, y esto fue lo que nos comentó. Y hacen un diseño totalmente diferente, inspirado en un dragón chino. Se fijan, el frente tiene los ojos de un dragón. Estas partes de acá, donde entra el aire, simulan los bigotes del dragón. Todo está inspirado en dragón. Las camas aquí también en la palanca, la silueta del dragón. Pueden personalizarlo, cambiar las luces del coche. Si adelante quieres, no sé, azul y atrás quieres verde, atrás se pone verde, adelante se pone azul. Es voice control. Digo, esta coche está configurada en China, entonces no les puede ayudar mucho. BYD tiene una propuesta de hacer sus vehículos muy accesibles, aún con características tan avanzadas y cómodas como girar la pantalla. Encima de todo, chequen esto también. Hay una cámara arriba. Ahí está la cámara. Saludamos, estamos adentro. Qué chulada, mi gente. Sin embargo, mi gente, sí tengo que hacer hincapié en que este Han al que nos subimos es un demo de preproducción que no es exactamente la versión final que va a comercializarse en México. En México va a ser todavía un poquito diferente cuando nos llegue a la venta el próximo año. El conector en estos carros es GBT y esto es muy importante saber porque ese es el conector estándar en China. Sin embargo, la marca lo soluciona muy bien equipando un adaptador sencillo para que puedas utilizar cualquier cargador en cualquier estación genérica de carga del país. Ellos son sus propios proveedores de todo lo que necesitan para construir el carro, desde las baterías, el tren motriz, los motores, los controladores, las piezas del vehículo, monocasco, metal, todo, incluso semiconductores, microprocesadores, las pantallas, todo, mi gente. Y esta es la principal razón por la cual yo personalmente le auguro a esta marca mucho éxito en ventas. Luego de eso pasamos a conocer el interior del SUV modelo Tang, que está precioso. Bien, ¿qué está pasando aquí en el interior? Cosas que me encantan. Hay un enorme techo panorámico. Los asientos son preciosos. Todo esto es piel napa, nos comentaron las personas de BYD. Detalles que no me encantan: las ventilas de aire acondicionado aquí abajo. Prefiero las ventilas arriba, donde me pueden dar en el rostro. Detalles que sí me gustan es este botón de aquí. Presionamos y se gira la pantalla. Me encanta que es muy responsiva y esta responsividad se debe en gran parte a que BYD es una marca de tecnología. Tenemos tecnología. Clúster de instrumentos digital completamente, me fascina. Que aquí son otras, no sé si 10, 12 pulgadas, es de extremo a extremo e incluso hay cámara de 360 grados y puedes obviamente estar rotando las diferentes vistas. La nitidez y la resolución son muy
buena. Ya incluye preinstalado Google Chrome y los mapas. Este es un sistema operativo Android, es básicamente una tableta, mientras por acá abajo la palanca de cambios de marcha es pequeña, pero me parece que es muy ergonómica cuando la sostienes así. Encendido, apagado, luces de emergencia, asistencias avanzadas de manejo, preservación de carril, sensores y alertas de punto ciego, controles para la climatización de este lado y los modos de manejo. Vídeos eléctricos, espejos eléctricos, sistema de audio premium también desarrollado por BYD. La marca que ellos manejan se llama Dirac. E incluso estos materiales suaves, aquí como de alcántara, asistencias avanzadas de seguridad, la cámara 360, computadora de viaje, comandos de voz, modos y el audio. No hay perilla, pero sí hay rodillo para el volumen, bahía de carga aquí, 2 puertos USB, ranura para tarjetas micro SD para que puedas grabar mediante las cámaras del vehículo como sistema de seguridad. Toma corriente de 12 voltios y cargador inalámbrico. Nada mal. La segunda fila de asientos es amplísima porque no hay ducto de transmisión ni escape aquí en medio. Desde el principio está concebido con una plataforma eléctrica, la batería Blade abajo, lo cual permite alargar muchísimo más la distancia entre ejes. De hecho, hay tanto así de espacio para la rodilla, los pies pueden caber perfectamente estirados, el respaldo del asiento se inclina con esta palanquita. Otro detalle que me encanta son las ventilas para aire acondicionado acá arriba. Estos ductos se extienden hasta la tercera fila de asientos, porque sí hay una tercera fila de asientos. Por si eso fuera poco, la iluminación es LED y es muy bonita. Para acceder a la tercera fila de asientos, por aquí jalamos esta palanca y son asientos que van orientados sobre todo para gente de estatura más baja, niños, niñas. Hay bolsas de aire hasta la tercera fila de asientos, portavasos, bocinas. Está súper bien. No solo los pasajeros de la segunda fila tienen climatización, sino que también la pueden controlar mediante una pantalla táctil dedicada al control de la climatización. Velocidad del ventilador, temperatura. También hay un par de puertos USB y un tomacorriente de 110 voltios. Por si eso fuera poco y no se han dado cuenta, hay iluminación ambiental también aquí atrás. De hecho, esta línea roja no es un inserto de un material, esto es una luz. BYD poniendo la barra muy alta. Terminando de conocer el SUV Tang por dentro, al salir que me encuentro a Alejandro Constantonis de Autocosmos, el máster de masters, y esto fue lo que nos comentó. Cons, como experto de la industria, veterano. Es que le pasé una lana, por eso me echa tantas flores el cabrón. Estamos viviendo un momento importante en los automóviles y en la manera de moverlos. Estamos pasando de coches de gasolina a vehículos completamente eléctricos. Esto hace 20 años era una fantasía. Todas las marcas hoy por hoy tienen un producto eléctrico. Y el mercado chino ya se abrió. Es una economía muy fuerte. El motor de un coche y una bomba para mover agua, una licuadora, es básicamente lo mismo. No lo digo despectivamente. Lo digo de una manera para que se vea gráficamente lo que es un vehículo. Veo buenos acabados, veo bonitos diseños. Tenemos la idea de que el producto chino es un producto corriente y es un producto de baja calidad. Eso ya no es así. Es un producto a nivel de los alemanes, a nivel de los estadounidenses, a nivel de los japoneses o a nivel de los coreanos. Luego de conocer al Han y al Tang en su interior, pasamos a hacer algunas pruebas de manejo a la pista. Y ahí es donde realmente pude sentir y comprobar de qué están hechos estos autos. Tú eres nuestro piloto pro hoy, ¿verdad? Hoy sí. Primeras impresiones, sale suave como un buen eléctrico. Obviamente, Clau no le está pisando con todo, así que no estamos sintiendo la patada brusca del torque eléctrico. La primera curva, muy poco roll realmente para ser un vehículo de este peso, porque recuerden, mi gente, que todos los autos eléctricos tienen baterías que los hacen un poquito más pesados. ¡Ah! ¡Qué buenas fuerzas de gravedad! Sí, vamos despacio igual. ¡Oh! ¡Qué chido está! Se escucha un poquito que lo está llevando al límite porque las llantas están rechinando por ahí, pero bien, muy bien. ¿Qué nos ibas a decir, Clau? Vamos a hacer una parada para cambiar a Sport. Esto fue modo regular, ¿no? Eco. Está la patada. Como 2 segundos y medio, casi 3, no sé, hundiéndote en el asiento. Me fascinó que no es un torque tan brusco que sienta que el cuello se me va para atrás. Pero la cámara sí. Es un torque divertido, es un torque suave. Los más intensos, como yo comprenderé, pues vamos a querer que patee y te pegue el latigazo y te desnuque. Primeras impresiones subiendo a la camioneta. Wow, miren qué bonito el asiento, el interior bitono, ajustes eléctricos, un montón de cosas. Ok, ya estoy en drive, ¿correcto? Hay que presionar este botón. Hay que presionar este botón y hacia atrás. Vámonos, despacito. Tratemos que cualquier aceleración o frenado sea progresivo, nada brusco. Lavaderos. Un pedacito de lavaderos, mi gente, fue completamente a propósito. Entrar por acá, así de abierto. Wow. Para salir el segundo sacacorchos.
Y la bajada es por acá. Torque de subida. Qué bien. Cambiamos a Sport, Estamos en Eco y pasamos a Sport. Full. Y donde están los siguientes conos, bueno, podemos soltarlo un poquito más adelante para que sintamos de verdad esta velocidad. 3, 2, 1, aceleración. ¡Ah, sí te hunde! ¡Oh, qué bien! ¡Oh! ¿Aquí lo suelto o todavía no? Ya. ¡Ah! Suelta. Me lo van a agradecer en el canal. No me iba a ir sin pisarle un poquito más. Me van a regañar después de esto, pero tenía que hacerlo, ¿sabes? Lo que más me sorprende, sobre todo, no es la aceleración y eso, sino la suspensión y el manejo dinámico. No me quiero bajar. Se conduce súper rico. No vamos a ir rápido, pero sí como si tuviéramos un poquito de prisa. Recuerden que esta bajada es muy fuerte, Ah, qué bonita es. entonces hay que frenarle bien. Siempre vamos a apuntar el auto a los conos amarillos. Aquí igual ponemos nuestra vista de este lado. Si entras bien te va a permitir acelerar. A la salida. Nos vamos pegando aquí a nuestro cono amarillo. Aceleramos un poquito, pegadito a los conos amarillos. Este par de curvas que acabamos de pasar son un par de curvas lentas y aún así las toma mi brother a 50-60 kilómetros por hora, lo cual es no tan suavecito. Sí alcanzamos en algunos tramos 90-100 kilómetros por hora. Y el manejo de este es muy suave, tiene muy buena estabilidad, tiene muy buena aceleración. Supuestamente su competencia va a ser el Model S. También tiene sus ventajas, pero no es del tamaño de este auto. Tengo que reconocer que después de darme la vuelta como copiloto y luego conduciendo este SUV eléctrico Tang, pude darme cuenta que el manejo es muy refinado. Las sensaciones de manejo, de control, seguridad, estabilidad, precisión en el volante, insonorización en la cabina y excelente aceleración me dejaron con el ojo cuadrado. Ahora, yo creo que una parte de las excelentes sensaciones de manejo se deben al diseño de su batería Blade, ya que esta batería Blade es una batería de última generación desarrollada completamente en casa por BYD, mucho más segura, es muchísimo menos propensa a incendiarse en comparación con otras baterías de otros carros eléctricos que han tenido problemas con incendios. Al final del día, aunque estuve preguntando bastante, mi gente, no nos dijeron los precios de ninguno de sus modelos, pero me metí al sitio web de BYD en Brasil y Colombia y el precio para el sedán Han en BYD Brasil, ya convertido a pesos mexicanos, es de 1.9 millones de pesos, mientras que en Colombia el mismo sedán Han a pesos mexicanos es de 1.3 millones de pesos. No es un auto barato, porque lo bueno cuesta. Tenemos que esperar unos meses más a que la marca lance oficialmente y entonces sabremos. Hay marcas como BYD que definitivamente vale la pena por lo menos conocer.